Me llama mucho la atención la forma en la que algunos compañeros corresponsales de La Fuente se la han pasado manipulando la información ahí en la mañanera, actuando como cabilderos, pues, incluso de Donald Trump, al tratar como que defenderlo ahí en la conferencia de prensa mañanera, pero sobre todo al, insisto, manipular o manejar la información de manera muy cuestionable. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, la última intervención, pero fue una de tantas, de un personaje que yo no conocía y que se identifica en la mañanera como Víctor Bárcenas, que además de seguir con esta narrativa sobre la carta de Ismael Mayo Zambada, eh, termina haciendo un planteamiento de lo más ignorante. Dice Víctor Bárcenas que supuestamente ganó la ultraderecha en Alemania, y no es cierto, ganó el centro derecha alemán, no la ultraderecha. La ultraderecha es este partido neonazi al que apoyó precisamente el neonazi Elon Musk en su momento. No ganó la ultraderecha en Alemania, ganó el centro derecha de Alemania, que es el partido que ha estado gobernando durante mucho tiempo, efectivamente, ¿no? Y la izquierda obtuvo muchos escaños. Pero bueno, este cuate ahí salió a decir este tipo de planteamientos que me parecen de lo más cuestionables. El líder de la oposición alemana, Friedrich Merz, es de centro derecha, no es de la ultraderecha. Así de sencillo. Bueno, ahí fueron ahí a motivar, a manipular, sobre todo al hablar, como le decía hace unos momentos, de esa carta de Ismael El Mayo Zambada, que a la de a huevo, la reportera de W Radio, el de Carlos Slim con Uno TV, la de Enfoque Noticias, todos ellos querían motivar con tal de que quedara como si verdaderamente la doctora Claudia Sheinbaum estuviera, o su gobierno, esté de alguna otra forma cediendo ante amenazas de un miembro del crimen organizado o apoyando a un miembro del crimen organizado. Le entran mucho a este debate, a pesar de que ya se demostró que efectivamente a quien señalan como el abogado de Ismael El Mayo Zambada, en todo caso tiene vínculos con el PAN, pues siguieron con el golpeteo, con especulaciones, porque eso es lo que son especulaciones, respecto a algún tipo de vínculo con la Cuarta Transformación. Le digo, me pareció, pero de verdad, interesantísimo ver estos personajes, ¿no? Por ejemplo, mire, Mara Rivera de Enfoque Noticias le asegura a la doctora Sheinbaum que la clase política, no dice quiénes, ¿no? Le recomiendan que no caiga en el chantaje de la carta de Ismael Mayo Zambada ni en las amenazas de Trump, ¿no? Y la doctora dice, bueno, pues ¿quiénes, no? Corrige a Mara a decirle que en su gobierno no cae ni en chantajes, ni en, ni en amenazas, sino que pues, simple y sencillamente tienen que cumplir con lo que les corresponde, su responsabilidad. Pero más adelante este cuate que se identificó como Julio Sánchez de Uno TV cuestiona en primer lugar a la doctora Sheinbaum sobre el consumo del fentanilo en México. Hay una parte eh, en la que le dice que le recrimina que Trump no está contento porque sigue llegando el fentanilo de México y uno dice, güey, pues ¿qué tú hablaste con él? ¿O qué chingados lo representas ¿representas a Carlos Slim o representas a Donald Trump, Julio? ¿No? O sea, lo que le preguntaríamos por ahí. Pero fíjese, le recrimina a la presidenta de México si el trato que le han dado a Ismael El Mayo Zambada se le da a todos los mexicanos, si ya se ha platicado con el equipo legal de esta persona. En primer lugar, la doctora le dice, no mames, güey, claro que no hemos hablado con el equipo del Mayo Zambada, pero si una persona X, un mexicano o mexicana X, manda una carta al consulado, el consulado tiene que responder con otra carta. Lo hicieron en mi caso, fíjese, hace algún tiempo que yo desafortunadamente tuve dos mini embolias, hice una solicitud para un trámite extratemporal en el Consulado de México, aquí en Kansas City, y hace muchos años, eso ya fue hace algunos años, y me respondieron con otra carta. Así, y eso es cualquier hijo de vecino lo hace, le responden pues, como cualquier hijo de vecino, pero no a huevo. Julio Sánchez de Uno TV insistiendo con que había una diferencia porque se trataba del Mayo Zambada, dice que pues la doctora dice, no, oigan, hay que aclarar que esta persona tiene órdenes de aprehensión en México, lo que significa que nadie lo está protegiendo en México como se dice. Luego llegó el turno de esta señora que se identifica como Rocío Jardines, que de hecho su apellido hasta se escribe con Z, ¿no? Imagínense, Jardines, qué extraño. Bueno,
de W Radio, le reprocha a la doctora Sheinbaum un gasoducto en Saguaro que ni siquiera han determinado si se va a hacer o no. Le habla de la reunión entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con el secretario de Comercio acá en Estados Unidos, reprochándole una especulación. Es lo que me llama la atención, ¿no? Que según ella dice que en ese acercamiento se le solicitó a México que le imponga aranceles del 20% a China. Dices, güey, ¿se dice? ¿Neta? Y a quienes demanda Serena Espliego esa sin censura por compartir información no especulativa. O sea, ustedes cabrones especulan, pero de lo lindo, se sacan de las nalgas sus especulaciones en la mañanera frente a la presidenta, y a los que demandan son a los de sin censura. Nosotros somos los charlatanes e improvisados. No la chinguen. Ella es la que le lleva a la doctora Sheinbaum su aproximación sobre este exdiputado que se la pasaba trabado, que siempre andaba muy aceleradito con la mandíbula así trabada, Jorge Triana, que dice que tiene un documento firmado por Américo Villarreal en el que habría participado el supuesto abogado del Mayo Zambada. Cuando saben, ahí está, ¿no? El premio que le da la legisladora del PAN, tipejo, y los vínculos que tiene con el Partido Acción Nacional. Por eso es que es muy importante que usted se dé cuenta de cómo están intentando implantar ideas, narrativas, para que usted diga, no, pues sí, a lo mejor hice yo un contubernio ahí. ¿O qué opinas tú, querido Vicente Serrano? Imagínate, ¿no? Ahí en la mañanera especulando de lo lindo los reporteros de UNOTV, de W Radio, otro cuate que pertenece a un medio que yo no conozco, pero los demandados somos nosotros en Sin Censura. ¿Cómo estás? Te vuelvo a saludar, querido Vicente Serrano. Así pasa, mi querido Toño, así pasa. De hecho, he estado preguntando en X, antes Twitter, durante la conferencia he estado tuiteando, he estado comentando si también van a demandar al periódico El País de España, ¿no? Porque del periódico El País de España leíamos y compartíamos en algún momento: el fantasma de la quiebra acecha al millonario Ricardo Salinas Pliego. Las acciones de TV Azteca se desplomaron un 30%. O a lo mejor piensan demandar a Reuters, a la agencia de noticias Reuters, que en su momento informó que Brasil había cerrado una unidad del Banco Azteca de México, ¿no? Creo que David también lo tiene. Desde Sao Paulo se reportaba en el 2016. El Banco Central de Brasil ordenó la liquidación de la unidad local de Banco Azteca del multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego, luego de que un empeoramiento de sus finanzas y la violación de reglas de la industria llevaron a que quedara en una pésima situación. El Banco Central dijo el viernes en un comunicado que la deteriorada situación de Banco Azteca do Brasil dejó a los depositantes y acreedores sujetos a riesgos anormales. Eso no lo digo yo, lo reporta la agencia de noticias Reuters, como también la agencia de noticias Reuters señalaba que un legislador de Estados Unidos, Henry Cuellar, golpeado por los cargos de corrupción, tenía relación con el gobierno de Azerbaiyán y con un banco mexicano, y resulta que el banco mexicano era el de Ricardo Salinas Pliego. Por eso pregunto. O van a demandar a la calificadora Fitch Ratings, la que bajó la calificación de Banco Azteca en marzo de 2024. Los medios corporativos lo dieron a conocer, pero ahora resulta que nosotros somos parte de una campaña. Fitch baja calificación de Banco Azteca a BB-, BB menor. Esta calificadora bajó la calificación internacional de Banco Azteca. Pero los malos de la película somos nosotros. Hay que estar insistiendo, Toño, en lo que hemos venido mencionando. Si el tema de Lili